Estoy escuchando un podcast mientras hago un pequeño resumen del video de hoy. Seguramente muchas han escuchado sobre los biopolímeros y el uso de esta sustancia como un modelante corporal. En México tuvimos casos sonados, pero creo que uno de los más importantes fue el de Alejandra Guzmán. Colombia, que es una de las capitales mundiales de cirugía estética. Y es que ahí fue muy popular la aplicación de los biopolímeros en muchas mujeres de todas las edades, principalmente en la época en la que esta sustancia estuvo de moda. Y luego vamos a hablar de modas, porque hemos tenido bastantes que tienen que ver con la cirugía estética a lo largo del tiempo y que después de mucho tiempo y de experimentar las mujeres con sus propios cuerpos y los doctores con los cuerpos de estas mujeres, resulta que son dañinas o que tienen secuelas o que tienen alguna consecuencia negativa que no se ponderó cuando esto se masificó. Es el canal del doctor Carlos Alberto Ríos. Es un médico estético, no es un médico estético, es un médico cirujano plástico que su especialidad es el retiro de biopolímeros. Hace 1 año y medio, su novio, que es médico, le inyectó en sus glúteos grasa de otra paciente. Presentó inflamación, tuvo fiebres, le manejó con antibióticos. Finalmente el cuadro se dio. Los glúteos disminuyeron de tamaño. Suponemos que el cuerpo, a través de una respuesta inflamatoria inmune, destruyó ese tejido ajeno. El riesgo fue bastante alto. Hace 3 meses le inyectó biopolímeros, 1 litro. Es realmente fuerte ver los videos de su canal. Tiene un canal súper completo donde expone sus casos médicos, donde tiene a la paciente ahí para enseñar la situación real, todas las secuelas y las consecuencias, tanto físicas como de viva voz de parte de algunas pacientes. Podemos ver a lo largo del canal del doctor Carlos Alberto que los casos pueden ir desde tener dolor en alguna parte del cuerpo, porque resulta que estas sustancias te las aplican en una parte, pero pueden migrar a otras partes del cuerpo. Desde migrar a distancias muy cortas, si te lo aplicaron en las pompis, migrar a tu espalda baja o migrar a tus piernas, hasta casos extremos en donde esta sustancia puede migrar a los pulmones o cerca del corazón, como alguno de los casos del doctor muestra en sus videos. No, estoy muy mal de la respiración. Ya los biopolímeros se me fueron al pulmón. Tengo perdido el pulmón izquierdo. Todavía hasta hace poco fue que se instauró la ley en la que se establece una pena para la gente que aplica este tipo de sustancias modelantes no autorizadas en los cuerpos de las personas. Personas a las que afectan su vida de maneras desde muy leves, como que cambie de color la zona, hasta incapacitantes al 100% o incluso irse de este mundo. Es muy impresionante, se los recomiendo, vayan a verlo. Inspirada en este material que expone el doctor, yo me di a la tarea de hacer un poco de investigación mezclada con algunos de los casos que él presenta en su canal, y lo que a mí me parece es importante que esto siga circulando como información importante para gente de todas las edades, tanto gente que ya se sometió a ese procedimiento y que cree que porque no le ha dado ningún tipo de secuela que pueda percibir, eso significa que nunca se la va a dar. Y también para las personas que están pensando en hacerse un procedimiento estético que implica inyectarse alguna sustancia de cualquier tipo, porque te pueden decir, y es una de las cosas que vamos a hablar aquí, que te vas a inyectar una sustancia que está probada, que todo el mundo lo hace, que tu vecina lo hizo, que tu amiga lo hizo, por un supuesto médico estético, y resultar que te están poniendo algo que te puede dejar secuelas para toda la vida. Porque esto nunca se va de tu cuerpo, aún sometiéndote a una cirugía abierta para que te retiren la mayor cantidad posible y reducir los síntomas al mínimo posible. Pero hay partículas que nunca van a salir de tu cuerpo y causarte daños, y de eso me gustaría platicar. ¿Qué pasa con la aplicación de biopolímeros? Y todo esto yo lo aprendí en ese canal, ¿eh? Lo que yo quiero es hacer un resumen, y voy a comenzar con que la gente anda buscando la manera de
tener un estándar, alcanzar un estándar inalcanzable de belleza. Es esta eterna inconformidad producto de nuestra exposición a cosas cotidianas como la sociedad, el ambiente cultural en el que vivimos, el consumo de redes sociales y el que esto imposibilite que construyamos una autoestima que nos permita pasar de todos estos ofrecimientos de productos que nos dan inmediatez, que nos dan cambios instantáneos y a bajo costo. Pero ya vimos que el costo es altísimo cuando nos sometemos a este tipo de procedimientos. ¿De qué habla el doctor Carlos Alberto? Que se me hace súper importante. Lo normal en este tipo de casos es que las pacientes presenten síntomas 7 años después de la aplicación, 10 años, 11 años después de la aplicación de los biopolímeros. Y ahora que todavía se siguen aplicando estas sustancias, él está empezando a ver efectos secundarios a los 2 meses de la aplicación de biopolímeros, a los 6 meses. Es muy triste porque justamente uno de los casos más fuertes para mí, porque era una chica súper joven, estamos hablando de alguien de 18, 20 años, que porque una amiga se lo aplicó en una clínica de lo que llaman en Colombia una clínica de garage, que nosotros llamamos aquí en México, agarraron una casa y pusieron una clínica. Bueno, pues esta chica le aplicaron los biopolímeros y a los 2 meses empezó a tener efectos secundarios. Hace 4 años resulta que una amiga se había operado en ese lugar y ella me recomendó. A los 3 días que me inyectaron el producto me empecé a enfermar, pero así duré en mi casa más o menos una semana, pero ya después de esa semana no aguanté y me fui para la clínica y ese mismo día me dejaron hospitalizado. Se le acabaron los recursos, su familia no podía sostener el que ella estuviera en un tratamiento, menos en una cirugía. Se tuvo que ir a otro país a trabajar para poder juntar recursos para eventualmente someterse a un tratamiento o una cirugía si es que ella era candidata. Brenda Camila migró a España para trabajar y reunir dinero para su cirugía. Su estado de salud empeoró. Que es otra de las cosas que explica el doctor. No todas son candidatas inmediatas a cirugía o no todas son candidatas a cirugía. O sea, no todas pueden acceder a lo único que podría mejorar tu calidad de vida después de presentar síntomas. ¿Por qué? Porque a veces esperan demasiado. O una de las cosas que yo entendí, me hizo importante aclarar esto, porque una de las razones es obviamente la migración del producto de los biopolímeros, que no se quedan en donde los aplicaron inicialmente, sino que estos se pueden mover a cualquier parte del cuerpo. Y muchas veces en la búsqueda de alternativas que no son las indicadas, las pacientes, como el caso que mostré de la chica joven, van a que les den masajes para aliviar los dolores insoportables. Y esto termina dañando más el tejido que ya ha sido dañado por el biopolímero y esparciendo el biopolímero. Seguramente también tiene que ver el que hayan aplicado esta sustancia en más de una parte del cuerpo. En el caso de esta chica le aplicaron en glúteos y piernas. Ella acudió a masajes y cuando llegó con el doctor ya el biopolímero se encontraba en gran parte de su espalda, en sus piernas mucho más abajo de donde le aplicaron la sustancia y en todo alrededor de la cadera y hacia el frente. Aunado a que esperaron demasiado, a que esperaron síntomas insoportables, llegan en momentos tardíos a una revisión y a la búsqueda de una posible solución y a veces no la hay. Y uno de los casos más impresionantes es de una chica trans que no logró sobrevivir a la aplicación de biopolímeros y vivió un triste y doloroso desenlace y él lo cuenta en uno de sus videos. ¿Qué sucede? Que muchas veces también las mujeres ya tienen secuelas, ya están teniendo síntomas como efecto secundario de la aplicación de biopolímeros y van con cualquier doctor, con cualquier médico cirujano estético y muchas veces estos doctores, al no estar actualizados, al no estar especializados, se enfocan en la estética de la solución en lugar de enfocarse en que la paciente recupere su vida.
recupere un poco de su calidad de vida. Y las espantan diciéndoles que una cirugía abierta para retirar la mayor cantidad, que es la única solución cuando eres candidata a una cirugía, esa cirugía abierta les va a dejar una cicatriz espantosa. Y entonces ellas se asustan y aceptan lo que estos médicos no actualizados, que no tienen conocimiento, que no están pensando en la salud de la paciente, sino en la estética de la paciente, les ofrecen cirugías que son como cuando hacen liposucción, que es con una cánula. Y lo que provoca este tipo de cirugía es que el biopolímero se extienda, que dañen tejidos sanos o que dañen aún más tejidos dañados. Y esto tiene consecuencias para la paciente que extrapolan las que ya tenían antes de llegar a la consulta y aceptar esta cirugía. Y justo una de las cosas que explica el doctor Ríos es que la única manera de retirar la mayor cantidad de biopolímeros es haciendo una cirugía abierta y no una de cánula, que les va a dejar una cicatriz pequeña en donde el doctor no quiere ayudarlas a entender la problemática, sino solamente intensifica el miedo, intensifica el tomar una decisión basada en las razones incorrectas, en lugar de basarse en que recuperen su calidad de vida. Otra cosa que llama la atención y que sucede con estas víctimas es que una vez que empiezan a tener secuelas, que incluso llegan a la incapacidad de seguir trabajando, de ser productivas laboralmente, contactan a estos médicos estéticos que les pusieron estas inyecciones. Y algunos, si tienen mucha suerte estas víctimas, cooperan por un tiempo con gastos. Pero no ese es el caso de la mayoría. Hasta hace poco no podían ni siquiera las víctimas proceder legalmente en Colombia, que es donde está este doctor, es el país del que estoy hablando. En México, me puse a investigar un poco, aquí en nuestro país, desde el 2022, si no me equivoco, se aprobó la ley que sanciona de 6 a 8 años a las personas que apliquen sustancias modelantes no autorizadas. Debo decir que sentí alivio, pero ¿qué pasa? Que no es suficiente, porque desafortunadamente todavía hay muchos grupos vulnerables que al no tener recursos para ir con un doctor certificado, que al realizar actividades en las que dependen de su aspecto para poder producir lo suficiente para mantenerse y mantener a sus familias, están expuestas a este tipo de clínicas clandestinas en donde todavía se aplica este tipo de sustancias. Me parece que mientras menos recursos tienes, mientras menos acceso a la información tienes, más propenso estás a caer en este tipo de procedimientos estéticos en donde nadie es responsable, porque son procesos clandestinos. La ley no logra llegar de manera profunda a poder clausurar o a poder investigar el tipo de procedimientos que se hacen en cada una de estas clínicas, incluso spas y otro tipo de establecimientos que se anuncian de una manera, pero que adentro pueden estar haciendo otras cosas. Y es importante, por eso, compartir esta información para que cada vez menos mujeres estén expuestas a este tipo de situaciones que les pueden cambiar la vida para siempre. Me puse a investigar un poquito más, porque yo soy bien curiosa, la verdad. Y dije, ¿qué son los biopolímeros? ¿Por qué biopolímeros, biovida? Dije yo, eso no es como que dices, es una palabra que con cierto nivel, digamos, de privilegio en educación, puedes pensar, pues biovida, y pues como que se te hace que es algo natural, efectivamente, porque resulta que es una sustancia que se hace o se produce a partir de elementos naturales. Valga la redundancia, la naturaleza los proveyó porque hace daño. Me puse a investigar más y resulta que los biopolímeros se usan en muchas industrias y las que más me llamaron la atención fue la industria alimentaria y la medicina. Y en la alimentaria se usan estas sustancias desde para la generación o producción de empaques para los alimentos, hasta dentro de los alimentos como espesantes.
Pero ojo, yo dije, chirrión, ¿cómo que me lo como, no? Entonces me fui a ver en qué se usaba en la medicina y se usa como métodos de sutura. Los materiales de sutura, algunos, no sé si todos, están hechos de biopolímeros y también se usan como andamiaje para otro tipo de procedimientos. Pero digo, bueno, si esto lo usan para suturar, me fui a leer un poco más y estos materiales se usan para suturar porque finalmente son aptos para estar dentro del cuerpo, porque el cuerpo los reabsorbe y se desintegran sin dañar. Y entonces a mí ya no me cuadró porque digo, bueno, ok, entonces los biopolímeros se usan incluso dentro de alimentos que ingerimos o nos los ponen en heridas para suturar y finalmente el cuerpo los reabsorbe sin hacer daño. ¿Qué pasa entonces con los biopolímeros inyectables? Hay una gran variedad de polímeros y resulta que los que se usan para modelar el cuerpo, para dar volumen en los glúteos, en los senos o en la cara, son polímeros que no se desintegran porque la idea es que permanezcan ahí. Desde que tú investigas un poco cuál es el objetivo de esta sustancia, te puedes dar una idea de las posibles consecuencias sin ser médico. Es muy interesante por eso informarse y entender cómo funcionan algunas sustancias y no simplemente seguir a la moda y seguir a ese resultado con los ojos cerrados sin saber qué es lo que estás haciendo, sin saber qué es lo que le estás metiendo a tu cuerpo. Y en lugar de que ellas sigan buscando un doctor, lo que hacen es decir, no, me aguanto y esperar más tiempo y entonces el cuadro se agrava. Hay una idea generalizada alrededor de esto, de una frase, digamos, que se usa en Colombia, pero que se entiende perfectamente en México, que es, deja quieto lo que está quieto. O sea, si hay algo que en teoría no te está dando problemas, ¿para qué lo mueves? ¿Para qué lo tocas? Muchas mujeres al tener conocimiento de que efectivamente aquella sustancia que se pusieron hace 5 o 10 años, resulta que son biopolímeros, dicen, bueno, a mí no me ha dado problemas. No tengo por qué ir a quitarme nada. La situación es que esta sustancia eventualmente va a dar problemas. Y cuando empieza a dar problemas es porque la sustancia ya se movió, migró, o está obstruyendo o está afectando de tal manera o en tal magnitud que es urgente ir a hacer algo porque te está afectando tu calidad de vida, te está incapacitando, te está dando dolores insoportables y eso solamente lo puede evaluar un doctor que es especialista en este tipo de procedimientos relacionados con los biopolímeros. Por ejemplo, se repite en cada uno de los casos empieza a dar problemas el biopolímero, hay que ir a una resonancia magnética, ver si el biopolímero está solamente donde te lo inyectaron o ya migró a otras partes del cuerpo. Y basado en esta evaluación que hace solamente un médico especialista, se toman decisiones sobre si debes hospitalizarte o debes tomar un tratamiento para que seas candidata a una cirugía de retiro de biopolímeros. Y lo digo muy rápido en palabras, pero la realidad es que eso es algo muy costoso. Una resonancia magnética está aproximadamente, parece que está en unos 10,000 pesos. Cuando supe la última vez el precio de la resonancia magnética, que fue hace como 8 años. Ahora no sé qué precio tiene. No sé si por la oferta y la demanda pueda estar más barata o más cara incluso. Pues sí. Bueno, Espérate. gracias, mi amor. Se te ve hermoso. Gracias. ¿Por qué las personas, principalmente las mujeres, están siendo víctimas o han sido víctimas durante mucho tiempo del uso de biopolímeros en sus cuerpos? La clandestinidad y el no tener leyes que regulen el uso de sustancias, pero sobre todo que no haya consecuencias directas e inmediatas para la gente que daña la salud de otras personas, sosteniendo un título médico que debe sustentar un conocimiento y una capacitación para hacer este tipo de procedimientos y por lo tanto tener la consecuencia directa de hacer algo que dañe a otros. La búsqueda del ideal de belleza. Estamos constantemente buscando encontrar ese ideal de belleza marcado por la sociedad y la cultura de consumo en la que las mujeres somos
una especie de plastilina moldeable a los gustos que están en tendencia. Y es un poco triste cuando lo vemos de esta manera, pero si acercamos la lupa podemos ver que efectivamente esa es la situación. No nace de nosotros la idea, no está en nosotros esta idea intrínseca de llegar a cierta edad y pensar, creo que me falta un poco de volumen en las pompis, o creo que necesito rellenar mis pómulos, o necesito más volumen en los senos. No es algo que nace de nosotras, es algo que aprendemos, que absorbemos de afuera, que lo vemos en personas que son influenciadores, en modas que son tendencias, como la narcocultura, por ejemplo, en donde vimos esta tendencia, mujeres voluptuosas, o la época de las Kardashians, en donde eso era lo que se veía nice o se veía cool, y entonces es como, parece que a todo el mundo le gusta eso. Sin darnos cuenta, hay un chip en nosotros que capta la reacción del resto de la gente alrededor de aquello que se está poniendo de moda. Y entonces es como, wow, hay una tendencia que dice que eso se ve bien y eso no es como yo me veo. Y eso hace que deseemos cosas que no son parte de nosotros y entremos en este espiral de necesidad, de creer que necesitamos tener ciertas medidas o cumplir con ciertas características. Podríamos decir que la autoaceptación es el camino. El problema es que cultural y socialmente nos están gritando constantemente que no somos lo suficientemente perfectas. Y para concluir, lo que me gustaría es decir, hay que poner atención. Y de hecho, el doctor en una entrevista habla sobre esto. A lo largo de la historia ha habido una cantidad muy variada de sustancias y métodos que se han utilizado con distintos fines para modificar los cuerpos de hombres y mujeres en épocas de posguerra, por ejemplo, y que se han ido usando de manera más cotidiana, pero que con el paso del tiempo y después de su uso prolongado y de, voy a llamarlo así, experimentar en los cuerpos de personas como ustedes y yo, ha resultado que tienen secuelas, y estas secuelas pueden variar. Por supuesto, hay gente a la que no le pasa nada, pero si a mucha gente le pasa algo, significa que eso es peligroso y que no debería aplicarse a los cuerpos de absolutamente nadie. Y sin embargo, se ha hecho y se ha vuelto a intentar con otros métodos y con otras sustancias, y se ha vuelto a intentar, y siempre resulta, de una u otra manera, que el cuerpo está mucho mejor en su estado natural. Ahí tenemos ahora una tendencia enorme, no voy a ahondar en el tema porque a lo mejor hago otro video, en donde el ácido hialurónico, aunque hay formas de disolverlo, o sea, esto lo hace una sustancia segura, es una sustancia que migra. Te la ponen en una parte del cuerpo y migra a otras partes de tu cara. Te da volumen y muchas veces lo que haces es distorsionar tu fisonomía. Ahí hay muchos ejemplos que pueden encontrar de artistas que han abusado del ácido hialurónico. Estamos viendo una tendencia de que mujeres cada vez más jóvenes utilizan el ácido hialurónico para verse como Bella Hadid o como cualquiera de estas influencers. También está el síndrome de Asia o Asia, que yo lo conocí, si no me equivoco, como The Breast Implant Illness. Investigando un poquito más, el síndrome de Asia y The Breast Implant Illness no son lo mismo. Que es una enfermedad que se produce después de la aplicación de implantes mamarios de silicona. No hay un testimonio, hay muchos testimonios de que el rechazo de cuerpos extraños puede generar síntomas de muchos tipos. Creo que esto es solamente la confirmación de que es mejor aceptar lo que la naturaleza nos dio. Claro que yo pienso que al final, si la gente es consciente de las posibles secuelas o consecuencias de hacer un procedimiento médico, entonces es libre de hacerlo. Eso es lo que es realmente la libertad. Pero si estás haciéndolo en la ignorancia
en el engaño, por la avaricia de la persona en la que estás confiando, o por el ego de no aceptar que existe un desconocimiento de las consecuencias por parte de aquella persona que te lo está aplicando, ahí no hay libertad. Lo estás haciendo de forma riesgosa. Y la única manera de que tengamos el poder de la información es investigando. Eso requiere tiempo y creo que es importante que la gente que descubre algo y lo puede sintetizar, lo comparta para que a menos personas le sucedan este tipo de consecuencias que pueden llegar a ser fatales, como las que expone el doctor Carlos Alberto Ríos en su canal de YouTube, que de verdad vayan a verlo porque es muy fuerte, pero muy interesante y es información que cura y previene. Ánimo, compañeras.